Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios y el día de hoy vamos a platicar de top 7 ETFs para invertir y también para cambiarle al típico S&P 500. Realmente no es novedad que yo soy fan de los ETFs y para mí es la mejor manera de empezar a invertir si eres principiante o bien intermedio. ¿Por qué? Porque ya cuentas con el principio de diversificación. Básicamente un buen ETF está conformado por un equipo de expertos que decide qué activos de inversión van adentro de esa pancita que se llama ETF. Si estás viendo este video por casualidad y nunca has escuchado bien lo que es un ETF, te explico brevemente. Básicamente es un pequeño portafolio de inversión. Imagina que tú tienes unos M&M's, estos chocolates que todo el mundo nos gustan. Entonces, cuando tú abres una bolsita de M&M's, van a ver muchas lunetas de muchos colores: rojo, amarillo, verde, azul, yo qué sé. El chiste es que, por ejemplo, cada uno de esos colores puede ser una empresa. Entonces, en lugar de que tú tengas que comprar una empresa una por una y evaluarla y hacerle un buen análisis fundamental, que por supuesto es muy importante antes de invertir, aquí tú estás comprando la bolsa completa. Por lo que evidentemente tú no tienes poder de decisión al saber que sí y que no va dentro de la bolsita, pero sí puedes decidir comprar esa bolsita o no. O incluso puedes decidir comprar varias bolsitas y hacer un portafolio basado en estrategias de ETFs, lo cual sería fabuloso. Ahora, lo que te voy a compartir en este video van a ser 7 de los mejores ETFs que yo he buscado, en los cuales yo he invertido durante mucho tiempo y probablemente a ti te sirvan de ayuda. Solo sí recordante antes que estos ETFs como tal no son una recomendación de inversión directa, simplemente es para fines educativos y cada inversionista es responsable de sus propias decisiones. Así que dicho esto, comenzamos con el video. Bien, ¿qué debe de tener un buen ETF antes de seleccionarlo? Básicamente estos puntos que te pongo aquí en la pantallita. Empecemos con el primero. Tendencia estructural. Básicamente que no sea una moda. Aquí algo que a mí me gusta sugerir es que cuando tú vayas a invertir en un ETF, veas que este tenga una proyección de crecimiento interesante y que los últimos 5 años haya tenido una buena gráfica de crecimiento. ¿A qué me refiero a esto? A que realmente nosotros queremos invertir en ETFs ganadores, que si bien es prácticamente imposible predecir el futuro y la máxima de las inversiones es que rendimientos pasados no te garantizan rendimientos futuros, sí te puedes dar en sí una buena idea de que el comportamiento será positivo en el futuro, aún sabiendo de que hay muchas variantes en juego. Por ejemplo, la principal de ellas es el tipo de cambio. Muchas personas me llegaron a escribir en mis redes sociales, principalmente en Instagram, y me decían: oye Luismi, pues yo invertí nada más en el Standard & Poor's 500 en 2025, pero resultó que el rendimiento que tuve no fue el mejor. ¿Qué pasó? La respuesta: el tipo de cambio. En esencia, ¿qué fue lo que sucedió? Que el peso mexicano, al estar en niveles de 20.70 a principios del 2025 y pasar a niveles abajo de 18 a finales del 25, muchas personas tuvieron minusvalías en sus portafolios porque invertían principalmente en pesos mexicanos, cosa que no sucede, por ejemplo, si tú estás viendo este video desde Estados Unidos e inviertes en una plataforma como Interactive Brokers, como E-Trade o yo que sé, Robinhood, la que tú gustes, pues obviamente ahí sí ves una ganancia importante porque el portafolio en sí está dolarizado, pero cuando inviertes en un GBM o en un Actinver, pues lo vas a ver en peso. Así que de manera general yo te invito a que veamos las gráficas dolarizadas porque es la manera más fácil de encontrarlas, sabiendo que si estamos invirtiendo en pesos, ahí podemos tener ciertas minusvalías. Por ejemplo, si el peso mexicano, que actualmente está a lo mejor en 17, si el día de mañana está en 25, toca madera, esperemos que no, pues evidentemente tu portafolio tendrá una plusvalía bastante interesante por efecto de tipo de cambio. Pero en conclusión, lo que quiero que hagas es que veas el pasado, veas qué tal ha ido funcionando y eso nos puede dar una idea en el futuro. 2. Diversificación real. Un error muy común que cometen las personas antes de invertir en ETFs es que no se meten a revisar bien sus prospectos de información, básicamente en qué invierte y en qué porcentaje se está invirtiendo. Esto sobre todo para ver que haya realmente una muy buena diversificación y una buena distribución de lo que vienen siendo los activos que están dentro de ese ETF. Pocas personas se toman la molestia de entrar a ese ETF y ver que, por ejemplo, hay un 5% de inversión en esta empresa, un 4% en esta empresa, un 8% en esta empresa y por lo menos conocer las principales posiciones de su portafolio, que si bien tú no vas a invertir en ellas directamente, pues sí es bueno saber en qué estás invirtiendo. Recuerda que Warren Buffett decía mucho, algo que tienes que saber antes de invertir es saber realmente en dónde está tu dinero. Y como el dinero nos cuesta mucho trabajo de ganar, lo menos que podemos hacer es investigar un poquito más. Y aquí justamente
obviamente en el canal de Luis Mi Negocios te ayudo a que podamos encontrar estas oportunidades de inversión antes que nadie. Por eso te invito a que te suscribas al canal. Ahora, también algo importante es bajos costos, sobre todo si estás invirtiendo en ETFs de renta fija. Recordemos que nada es gratis en esta vida. Entonces, cuando nosotros por alguna razón invertimos en ETFs, estos son gestionados por alguna empresa. Llámale Vanguard, llámale BlackRock, llámale Global Advisors, la que tú quieras. Básicamente lo que ellos hacen es cobrar una comisión que, dicho sea de paso, tú no la tienes que pagar, simplemente se sustrae del precio de la cotización. Ahí básicamente lo que hace el fondo es que cobra un pequeño porcentaje por gestión, que suele ser anual. Por ejemplo, el porcentaje de comisión que cobran por un S&P 500, ya sea por el S&P o por el IWV, es del 0.03%. Realmente es mínimo, pero hay algunos que tienen un 1%, un 2% o hasta un 3%. Cuando aquí lo que tienes que ver es cuánto es lo que yo estoy ganando y si realmente vale la pena pagar esa comisión. Por ejemplo, si es un ETF que está cargado en inteligencia artificial y, por decirlo así, en un año tuvo un rendimiento del 30 o 40%, pues un 3% ni siquiera te va a hacer ruido. Pero si estamos invirtiendo en renta fija donde a lo mejor ganas un 6%, te quitan un 3%, ya no vale tanto la pena. No sé si me doy a entender. En pocas palabras, hay que buscar que el costo no sea tan alto. Cuarto, liquidez. Y esto es muy importante, sobre todo si hablamos de invertir en brokers mexicanos como GBM o como Actinver. ¿Por qué? Porque básicamente una liquidez es qué tan fácil podemos nosotros vender esa acción o ese ETF. Y aquí te quiero compartir un error por el cual yo pasé durante mucho tiempo. Empezaba a comprar ETFs un poquito más sofisticados y el problema real era que no encontraba un comprador para esos ETFs. Entonces, en los últimos ETFs tardé hasta 6 meses por venderlos. Yo básicamente lo que hago antes de comprar un ETF es verificar el volumen de operación antes de invertir. En pocas palabras, que haya operaciones de compra y de venta suficientes en ese momento para yo estar tranquilo y decir, tarde que temprano voy a tener la oportunidad de que si compro el ETF ABC, por decirlo así, pues luego se va a vender. Y eso se llama liquidez. Qué tan rápido el mercado te lo puede comprar, qué tan rápido tú lo puedes hacer en efectivo. Obviamente, si hablamos del mercado de Estados Unidos, esto es prácticamente imposible que pase porque hay una liquidez fuertísima. Y por supuesto, horizonte a largo plazo. Yo te invito a que si vamos a invertir en un ETF, por lo menos tengamos un horizonte de inversión de 3 años. No busquemos hacer tanto trading porque a lo mejor en ese caso creo que lo más conveniente sería de acciones indirecto, pero para un buen ETF creo que un horizonte de al menos 3 años de inversión más que suficiente. Ahora, ahí te van 7 de mis ETFs favoritos para invertir con la cabeza. Y empecemos con el ITOT. Básicamente es un ETF que te da exposición total a todo el mercado de Estados Unidos, no solamente a las 500 más grandes, lo que es el S&P 500, sino a todo. Y esto va en buena parte en función a que también están los mercados bursátiles en el país de las barras y las estrellas. Obviamente, si vemos y escuchamos que los principales indicadores están en máximos históricos, pues lo más seguro es que de haber invertido en este ETF, seguramente también estarías casi en máximos históricos. Y algo bueno en sí de este ETF es que tienes un alto nivel de diversificación. No nada más esas 500, sino que le inviertes básicamente a todo. Y eso es algo muy bueno. Y esto es ideal para tener una columna vertebral de tus inversiones. Y en este caso, por ejemplo, te pongo el comportamiento de los últimos 5 años. Vemos claramente la disminución que hubo en general en el mercado accionario de Estados Unidos desde el 22 al 23, pero del 23 a la fecha ha sido un mercado alcista y bastante bueno. En el número 2, la vieja confiable, el Standard & Poor's 500. Recordemos que el S&P 500 invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y la ponderación es basada en su market cap, es decir, en qué tanto vale la empresa. Por ejemplo, una empresa como Nvidia, que a lo mejor tiene, me voy a inventar la cifra, un 6% de todo ese ETF, no se compara con Coca-Cola, que a lo mejor tiene un 0.5% de todo ese ETF, simplemente porque la acción de Nvidia vale muchísimo más que la de Coca-Cola. ¿Y por qué este ETF sigue siendo relevante? Por estas razones: historial sólido a largo plazo, empresas líderes en tecnología, consumo y finanzas, y menos rotación y una mayor estabilidad a tu cartera. Y básicamente, si podemos observar la gráfica de crecimiento que la tenemos aquí del S&P 500, igual vemos que de 2022 al 23 hubo una ligera baja, pero del 23 para arriba ha sido claramente una tendencia a la alza, salvo el mes de abril del 2025 donde vemos esa pequeña contracción económica. Si podemos comparar, por ejemplo, la gráfica de ITOT contra la del S&P 500, realmente son muy similares. Yo a simple vista podría decirte que la del S&P 500 es un poco más volátil, es decir, tiende a tener movimientos quizá
un poco más agresivos que la ITOT. A simple vista te puedo decir eso. El ETF3 es también uno que yo ya he invertido desde hace mucho tiempo. Me parece que la primera vez que lo adquirí fue por ahí el 2023 y ha sido una total locura. Es el SOX, que básicamente tiene una excelente exposición en mercados de semiconductores, y sobre todo cuando se empezó a hablar ya de manera masiva del tema de inteligencia artificial, pues este ETF dio mucho rendimiento. Es un ETF formidable para el tema de la IA y automatización, pero sí te lo tengo que decir, tiene un alto nivel de volatilidad. Y aquí como tal vamos a ver la gráfica, al igual que también uno de mis favoritos en tecnología, que es el IYW, que este lo opera BlackRock. Bueno, los dos los opera BlackRock, pero no tiene tanta exposición en semiconductores, sin embargo sí en las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, vamos a verlo el comparativo. En el caso de IYW, la tendencia es muy similar al S&P 500, sin embargo sí tenemos que decirlo. Los porcentajes de rendimiento han sido mayores que el mismo S&P 500, así como la del SOX que vemos aquí. Y ambas como tal muestran que a partir de abril del 2025 del año pasado la tendencia ha sido muy elevada. Al grado que, por ejemplo, podemos detectar que en el caso de SOX prácticamente en menos de un año se duplicó de $200 a estar casi cerca de los 400. Y en el caso del YW, de haber tocado niveles a lo mejor de 120, ahora va a niveles de 190, han tenido realmente un gran desempeño. Y fíjate que algo que me gusta claramente es ver la big picture, ver desde al menos 5 años atrás qué tal le ha ido. Vámonos por el 4, uno que también le ha ido muy bien, que son los mercados emergentes, sobre todo a raíz de la amenaza de aranceles de Trump. Algo que sucedió básicamente es que muchos inversionistas empezaron a sacar su dinero de Estados Unidos para buscar rendimientos en otros países con buen potencial de crecimiento. Mercados emergentes, como es el caso de Brasil, como es el caso de México, como es el caso de la India, obviamente son una buena opción para diversificar de manera global y de esta manera administrar el riesgo. Fíjate aquí en este ETF como desde 2021 a 2023 su comportamiento pues ha sido muy bajista, desde el 23 al 25 muy cauteloso, pero a partir del 25, que fue cuando ya entró en forma el gobierno de Trump y cuando empezó con todo el tema de los aranceles, los capitales corrieron justamente a este ETF y al día de hoy ha tenido una alza impresionante, pasando de cerca de $40 por título de ETF a prácticamente 60. Entonces ha sido buena opción para diversificar un portafolio global, invertir en mercados emergentes y también, ¿por qué no?, darle un clavado a lo que son ETFs de mercados desarrollados, que también los hay, obviamente. En el número 5 está para aquellos que buscan estrategias basadas en dividendos. Empresas que como tal, aunque no son de tan alto crecimiento, suelen históricamente repartir dividendos a sus accionistas, es decir, parte de las utilidades por el solo hecho de tener acciones. Las acciones que normalmente suelen dar dividendos son acciones que suelen ser vistas con buenos ojos, sobre todo por inversionistas minoristas, que claramente buscan que cada 3 meses se les deposite esa cantidad a sus carteras de inversión. Ideal para aquellas personas que buscan un flujo constante. Este ETF como tal, a mí me lo grabo mucho de memoria porque el que yo suelo comprar se llama BIG, así como grande en inglés, BIG, nada más que en vez de B de bueno, con V. Y así es muy fácil recordarlo. Y como podemos ver aquí en su comportamiento gráfico, no es tan volátil como los de tecnología o incluso como el S&P 500, sino que es un poquito más tradicional. Sin embargo, de los últimos 5 años nos marca, si nosotros trazamos una desviación estándar, claramente una tendencia a la alza. Y yo, sin lugar a dudas, es un ETF que me gusta tener en portafolios de inversión. Ahora, ETF número 6, uno que puedas invertir en bonos o en renta fija. Yo en lo particular aquí no te voy a poner un ETF como tal, pero sí te sugiero que lo tengas. En mi caso, cuando yo hago mis portafolios de inversión, me gusta tener una buena parte invertida en renta fija, pero no suelo invertirla propiamente en ETFs, sino en bancos o en dado caso en alguna SOFIPO que me pueda dar un buen rendimiento con la seguridad que mi dinero requiere. De esa manera yo puedo garantizar quizá todavía hasta un 10% de rendimiento anualizado seguro, y eso complementarlo con mis inversiones en la bolsa, donde claramente utilizo estos ETFs. Pero te lo pongo aquí porque también es válido invertir en un ETF en renta fija. Yo lo veo con buenos ojos. Y por último, un ETF que no te puede faltar en un portafolio es un ETF temático, que tenga que ver con una tendencia que esté en crecimiento, que tenga que ver en una ola que pudiera llegar a subir. Y aquí sí puedes jugar un poco con el tema de especulación, porque ya en los otros ETFs estás consolidando tu portafolio, ya le estás dando cierto nivel de robustez, pero aquí lo que buscamos es quizá ese apetito al riesgo que podamos obtener. Entonces, si nosotros lo hacemos a través de un ETF que invierta, por ejemplo, en energías renovables, que invierta en biotecnología,
tecnología o que invierta incluso de manera más potente en inteligencia artificial, puede ser una buena apuesta a futuro. Y no me gusta tanto la palabra apuesta porque generalmente lo que hacemos es verificar cuál ha sido el comportamiento de los últimos años, verificar las posiciones, verificar las comisiones, todo lo que vimos al principio, y si supera esos puntos de revisión, seguramente va a ser una buena opción para nosotros. Sin olvidar que estos ETF, si no es que la gran mayoría, están dolarizados. Y aquí te pongo un ejemplo claro de un ETF que he leído muy bien, que se llama XBI, que invierte precisamente en biotecnología. Fíjate cómo a partir de 2025 ha tenido un crecimiento bastante fuerte. De 2022 a 2025, básicamente su comportamiento no ha sido el mejor, pero ¿qué nos habla esto? Que a final de cuentas es una tendencia que estamos tratando de agarrar. Aquí lo que buscamos es quizá para algunos un horizonte de inversión muy a largo plazo, o quizá por ejemplo aquí sí hacer una excepción a la regla y buscar un rendimiento bueno en un lapso de 3, 6 o 9 meses en lo que esta tendencia sigue. De tal manera que podemos observar por ejemplo que por ahí de abril del 2025 estaba en los niveles de $80 y hoy en día está cerca de $125. Un muy excelente rendimiento en una industria completamente, pues yo diría, alejada a lo que todo el mundo está invirtiendo ahorita, que es inteligencia artificial y empresas relacionadas. Así que bueno, en conclusión, ¿cómo puedes combinarlos? Te pongo un ejemplo para principiantes. Tener una buena base de renta fija, eso es muy importante. ETFs indexados como el que ya vimos, S&P 500, o puedes jugar con otras bolsas del mundo. Invertir una parte en tecnología y otra parte en dividendos puede ser, por supuesto, una formidable estrategia para iniciar. Y ser muy claro, a fuerzas no necesitas ETFs, lo que necesitas es equilibrio. Y sobre todo te pido por favor que no cometas este error. Comprar muchos ETFs no es igual a diversificar. Invierte en aquellos que a ti te gustan, en aquellos que tú puedas darle un correcto seguimiento y sobre todo que te convenzan a ti. Que no te vayas por el primer TikTok que veas por allá, ni siquiera por este video, sino que investigues un poquito más, que profundices y digas, órale, este me late y por ahí va mi inversión. Creo que eso va a ser la clave del éxito. Y por supuesto, si quieres aprender a invertir en ETFs desde cero, te dejo este videito que ves en mi canal. Puedes buscarlo así como cómo invertir en ETFs. Es un tutorial que hice hace un tiempo atrás, donde paso a paso te voy a enseñar a leer un ETF, cómo tienes que hacerlo y cómo dominarlo de la manera correcta. Y antes de terminar, quiero darte este mensaje final. Para tener éxito en las inversiones necesitas 3 elementos: tiempo, disciplina y constancia. Entre más constante seas con tu portafolio de inversión, entre más constante lo revises y entre más constante hagas cambios con inteligencia, seguramente van a ser mucho mejor tus inversiones y por supuesto aprendiendo. Por eso te invito a que te suscribas al canal de Luis Mi Negocios y que juntos aprendamos a dominar nuestras inversiones. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, regálame un like y nos vemos en el próximo video. Te saluda con mucho cariño Luis Mi Negocios.